Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Bienaventurada Virgen María de Guadalupe, en los comienzos de la evangelización de América Latina, en el año 1531, la Virgen María se apareció al indio Juan Diego en el cerro Tepeyacac, en México. La Virgen llamó a Juan Diego, «Hijo mío, el más pequeño», y le confió su deseo de quedarse en ese lugar con estas palabras: «Deseo vivamente que se me erija aquí un templo para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, pues yo soy tu piadosa madre, a ti, a todos ustedes juntos, los moradores de esta tierra, y a los demás amadores míos, que me invoquen y en mí confíen, oír allí sus lamentos y remediar todas sus miserias, penas y dolores. Como signo de este deseo, la imagen de María quedó dibujada en el manto, donde San Juan Diego recogió unas rosas del cerro Tepeyac. Nuestra Señora de Guadalupe es la patrona de toda América Latina. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este sábado 14 celebramos a San Juan de la Cruz, sacerdote y doctor de la Iglesia. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, tú hiciste de San Juan de la Cruz
sacerdote, un modelo perfecto de negación de sí mismo y de amor a la cruz. Concédenos que, imitándolo siempre, lleguemos a contemplar tu gloria en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Surgió como un fuego el profeta Elías. Su palabra quemaba como una antorcha. Él atrajo el hambre sobre ellos y con su celo los diezmó. Por la palabra del Señor cerró el cielo y también hizo caer 3 veces fuego de lo alto. Qué glorioso te hiciste, Elías, con tus prodigios. ¿Quién puede jactarse de ser igual que ti? Tú fuiste arrebatado en un torbellino de fuego, en un carro con caballos de fuego. De ti está escrito que en los castigos futuros aplacarás la ira antes que estalle, para hacer volver al corazón de los padres hacia los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Felices los que te verán y los que se durmieron en el amor, porque también nosotros poseeremos la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Restáuranos, Señor, y seremos salvados. Restáuranos, Señor, y seremos salvados. Escucha, Pastor de Israel, tú que tienes el trono sobre los querubines, resplandece, reafirma tu poder y ven a salvarnos. Restáuranos, Señor, y seremos salvados. Vuélvete, Señor de los ejércitos, observa desde el cielo y mira. Ven a visitar tu vid, la cepa que plantó tu mano, el retoño que tú hiciste vigoroso. Restáuranos, Señor, y seremos salvados. Que tu mano sostenga al que está a tu derecha, al hombre que tú fortaleciste, y nunca nos apartemos de ti. Devuélvenos la vida e invocaremos tu nombre. Restáuranos, Señor, y seremos salvados. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Los discípulos preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero debe venir Elías? Él respondió, sí, Elías debe venir a poner en orden todas las cosas. Pero les aseguro que Elías ya ha venido y no lo han reconocido, sino que hicieron con él lo que quisieron. Así también harán padecer al Hijo del Hombre. Los discípulos comprendieron entonces que Jesús se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí es la identificación de alguien que se presenta antes que el mismo Salvador, antes que Jesús. Ya hemos hablado en otras oportunidades, hoy especialmente al celebrar San Juan de la Cruz, sacerdote y doctor de la Iglesia, ¿verdad? Hablamos aquí de la identificación, quién es Jesús por una parte y quién es Juan el Bautista. A ver la pregunta, esto es después de bajar San Mateo, dice, ¿por qué dicen los escribas que primero debe venir Elías? Elías. Siempre en la tradición del Antiguo Testamento, sobre todo Malaquías en el capítulo 3, que habla de que Elías vendrá primero para anunciar, para decir que ya el Mesías está cerca. Y claro, entonces aquí está la pregunta, ¿es cierto que Elías tendrá que venir primero?
identificando a Elías en la persona de Juan el Bautista, dice, Elías Yauma, el precursor ya vino. Él ya está en medio de nosotros. Él ya vino a anunciar. Sí, Elías debe venir a poner en orden todas las cosas, pero les aseguro que Elías ya ha venido. En orden, en orden. ¿Y qué significa el orden aquí de lo que Jesús está diciendo? ¿A qué se está refiriendo el orden? El orden significa que nosotros asumimos nuestro rol y entendemos que el mensaje de salvación pronunciado antes, ¿verdad?, por los profetas, Hañañé desordenapá, porque ya yucapá cuanto oía, a pesar de que después también el Elías, que está aquí, que aparece Juan el Bautista, oye, capitán de todos los profetas, los que hablan, los que dicen la verdad, no siempre, queridos hermanos, son aplaudidos, no siempre son aceptados. Y porque justamente quieren poner en orden, están diciendo, queridos hermanos, así que ahora se buscáis tamante. Esta mante copeme, epa la yepuana, anda ya pongo etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Y así entonces continúa, ¿verdad? Y vamos encontrando situaciones y dificultades que nosotros mismos nos damos cuenta que no lo estamos llevando bien. Ñané desordenado, a operar con la ñané desordenado, allá. Entonces en el partido de fútbol, si vos te desordenás en tu equipo, enseguida te meten 6-0. 6-0. Apenas alguien ahí, alguna vez en el partido suele suceder eso. Ya mañana de partido y de repente alguien por ahí falló y le compromete a todo el equipo, ¿verdad? Pero a Sache y la hace contrario, pero senda, hay anda ya pues la yapoana, entonces el otro se me escapa. Aquel que estaba tiene que venir a poder cubrir y ayudarse juntos. En fin, eso creo que nosotros conocemos muy bien. Apea la desorden y ande ya huerecoajen. Ñaña ordenara, y en esa tabla de la vida tenemos que estar atentos, porque Elías ya ha venido. Elías de cierta forma es nuestro director técnico. Elías de cierta manera nos está mostrando de Perú y Bebe Guatán, la Bebe Yapona. Y bueno, por eso les aseguro que Elías ya ha venido. El problema es cuando nosotros estamos en la tabla del juego, que muchas veces queremos hacer lo que queremos nosotros nomás. Y entonces, ya chuta de cualquier manera, ya chuta de arco, ya chuta la chuta iba TV a pegar a la capitana, ahora pues te veo a la capitana, hasta no chuta iba TV chuta. Y entonces, no lo han reconocido, sino que hicieron con él lo que quisieron, ella va. Ya de aveñas hindú, ya mindu ya se convenía, te van a hacer convenir, entonces opinan de ya po. E hicieron con él lo que ustedes quisieron. Así también harán padecer al Hijo del Hombre. Esto se refiere ya directamente a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y ustedes harán también con él lo que ustedes quieren, con el Hijo del Hombre. Entonces los discípulos comprendieron que Jesús se refería a Juan el Bautista, la identidad. Así es que, queridos hermanos, hoy tenemos que identificar la figura de Juan el Bautista, por una parte. Tenemos que identificar y tenemos que entender cuál es el papel y el rol que Juan el Bautista nos está trayendo. Y entonces, si entendemos y sabemos que nos pide un compromiso y una lucha contra todo aquello, porque vino a poner órdenes, contra todo aquello que nos está desordenando, entonces bueno, o imagina el reino de Dios está cerca. Ahora ya va a depender de nosotros ordenar bien nuestra casa. Así es que vamos a pedirle ahora al Señor que nos bendiga, que nos dé la fuerza, que podamos distinguir y darnos cuenta que Elías ya está en medio de nosotros y que ahora nos corresponde a nosotros poner en orden nuestra comunidad
y nuestra familia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Por nuestra iglesia, para que este tiempo sea de preparación y de renovación espiritual de los fieles, oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que el Señor los purifique y actúen con espíritu de reconciliación con todos los miembros de la comunidad, oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por los que sufren injusticias, para que encuentren personas generosas y honestas que alivien sus realidades, oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Dios de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios Todopoderoso, acepta nuestra ofrenda en la conmemoración de San Juan de la Cruz y concédenos expresar en la vida el misterio de la pasión de tu Hijo que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, al venir por primera vez en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo,
Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males,
concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Dios nuestro, que en San Juan de la Cruz manifestaste admirablemente el misterio de la cruz, concédenos por tu bondad que, fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos fielmente unidos a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Quién será